Joven, buenos días. Había tenido una ligera caída de internet. Ya se repuso. Continuemos entonces, nos toca desarrollar equilibrio químico. No olviden que más tarde tenemos el test correspondiente también digamos, al sexto laboratorio, ¿no? Que supuestamente, no sé si puse la carpeta, sí creo que les puse la carpeta, ¿no? Para que entreguen sus informes. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo del tema que es equilibrio químico. La práctica calificada va a ser dentro de 15 días. Dentro de 15 días la práctica calificada y también ese día van a dar el test correspondiente, pues, ¿no? El test correspondiente al laboratorio 6 o 7 me parece, ¿no? No, laboratorio 7. Laboratorio 7, que es lo que vamos a desarrollar más tarde. Bien, entonces, veamos. Bien, continuamos entonces con equilibrio químico. Bien, entonces el equilibrio químico sin duda está presente en todo sistema natural, ¿no? En todo sistema natural. Y si uno conoce el equilibrio, si dominas el principio de Le Chatelier, entonces también puedes ocasionar desplazamientos de ese estado de equilibrio hacia lo que interesa. O también si haces desarreglos en tu cuerpo debido a una mala alimentación, posiblemente, entonces te vas a enfermar, pues. Entonces, ¿qué cosa es una enfermedad? Una enfermedad es resultado del desequilibrio químico y físico-químico dentro del organismo, ¿no? Dentro del cuerpo humano. Eso es una enfermedad. O algún mal, ¿no? De por medio, porque hay desequilibrios. Entonces, el equilibrio químico es importante para el cuerpo humano, es importante para la vida, es importante para los procesos industriales. ¿Dónde se produce el equilibrio químico? En reacciones reversibles, ¿no? ¿Está bien? Como le está diciendo acá, ¿no? Se presenta cuando dos procesos opuestos se llevan a cabo simultáneamente a igual velocidad.
Acá hay un equilibrio químico. A esto le estaríamos... Acá estos son equilibrios de solubilidad, ¿no? Este es un equilibrio de solubilidad. Entonces los equilibrios pueden ser de varios tipos, ¿no? Equilibrio químico, todo lo que es equilibrio es un sistema dinámico, ¿no? Entonces acá también tenemos un equilibrio de saturación, ¿no? De saturación. Y ambos son equilibrios físicos, ¿no? Equilibrios físicos, donde está involucrada, por un lado, la solubilidad y en el segundo caso está involucrada la presión de vapor saturado, ¿no? ¿Está bien? Eso es con respecto a los equilibrios. ¿Cuándo se alcanzan los equilibrios? Cuando la velocidad en un sentido es igual a la velocidad en sentido inverso, ¿no? Eso, así, de esa manera se alcanza el equilibrio. ¿Cuándo? Ese equilibrio puede ser físico, químico, biológico. Recuerden también que está el otro fenómeno con respecto a los seres vivos. Reacciones reversibles ocurren en un solo sentido y una reacción reversible ocurre en ambos sentidos, ¿no? Una reacción reversible, irreversible, se puede volver reversible controlando las condiciones de reacción, ¿no? Por ejemplo, haciendo que el sistema se vuelva, pues, cerrado, ¿no? Ahí cambian las condiciones. Disculpen un momentito. Bien, por ejemplo, ahí tienen el gas pardo. Este es un gas pardo. Componente del smog fotoquímico, ¿no? Y este es un gas incoloro. Entonces, ¿qué notan ahí? Están notando, pues, que puede haber reacciones directas en un solo sentido, ya sea que partamos del NO2 o que partamos del N2O4, que es incoloro. Pero cuando se alcanza ya el equilibrio, en un recipiente cerrado, por ejemplo, esto ocurre en recipiente cerrado, ¿no? Estas dos en recipiente abierto. Y acá en recipiente cerrado, ¿no? Entonces ya no va a haber solamente el color pardo, sino también, no, ni solamente lo incoloro, también va a haber un intermedio entre ambos, ¿no? Porque en las reacciones reversibles hay que tener presente que no hay reactivo limitante. Nadie llega a ser cero, ¿no? Entonces, las reacciones reversibles, estas reacciones
Entonces pueden tener reactivo limitante, ¿no? Pueden tener reactivo limitante, el RL, ¿no? En cambio, la reacción reversible, esta no tiene RL, ¿no? ¿Está bien? No tiene reactivo limitante. ¿Qué significa? Que nadie llega a ser cero. Llega a ser cero, ya sea que partamos del dióxido de nitrógeno o ya sea que partamos del N2O4. Ahí vemos eso de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ahí partimos del N2O4 y luego, conforme transcurre el tiempo de reacción, se va disociando en las moléculas pardas hasta que llega un momento en que esa concentración se hace constante, ¿no? ¿Está bien? Se hace constante. Y habrá entonces los dos componentes, pues, ¿no? Si acá había al comienzo C sub 0, ahora acá habrá C sub 0 menos X, ¿no? Y acá habrá 2X. Mejor dicho, va a ir cambiando, ¿no? Habrá una concentración 1, un C sub 2 acá, y acá finalmente habrá un C sub 0 menos X, y acá en el equilibrio ya habrá 2X, ¿no? Donde nadie llega a ser cero, pues, ¿no? Y siempre hay que mantener las proporciones definidas que dice la ecuación balanceada, porque las proporciones indican las cantidades que se forman y las cantidades que aparecen en proporción definida, ¿no? En toda reacción reversible a una temperatura constante, la velocidad o la rapidez directa igual a la rapidez inversa, ¿no? Dice, ambas ocurren con la misma rapidez, por lo que no se aprecian cambios. ¿Está bien? Eso indica que el sistema en equilibrio es un sistema dinámico, ¿no? El sistema en equilibrio es dinámico. ¿Está bien? Las concentraciones no varían, las velocidades directas e inversas se hacen iguales. Por ejemplo, ahí tenemos para la reacción A igual B, según la ley de acción de masas, ¿no? Que ya la conocen de la parte de cinética. Y en el equilibrio, pues serán iguales, ¿no? En el equilibrio, entonces, que vamos a tener K sub D por la concentración de A va a ser igual a K sub I por la concentración de B. Y de ese modo podemos hallar K sub C si nos interesa, que es la relación proporcional entre K sub D y K sub I. Eso le llamamos K sub C y tenemos así, para este ejemplo sencillo, que es la concentración de B sobre la concentración de A, ¿no? Es la manera como expresamos las constantes de equilibrio, ¿no? Constante en función de las concentraciones en moles por litro, ¿no? Acá es sencillo porque los coeficientes son 1, 1, pero también hay que tener en cuenta que como los coeficientes son 1, 1 coeficientes, acá es 1 y acá también es 1. Entonces la variación en el equilibrio va a ser esto, pues, ¿no? Entonces ustedes tienen acá que hay este valor, por ejemplo, ¿no? Ahí ven esta diferencia, esto de acá,
Esto prácticamente es lo que decimos X, ¿no? De aquí para acá es lo que conocemos como el X, que es la cantidad que disminuye, ¿se dan cuenta? X es la cantidad que disminuye con respecto a la concentración A sub cero. Y por el otro lado también debe ocurrir lo mismo, ¿no? Como el coeficiente es el mismo, entonces se supone que también, si está geométricamente bien hecho, entonces si la gráfica está en proporción, entonces esta diferencia de acá también se conoce como, esto también sería el X que aumenta, ¿no? En este caso, si uno se da cuenta, este no sería, si este es X, ¿esto cuánto debe ser? Dígame, muchachos, ¿cuánto es? Esto sería 2X, pues. Mejor dicho, acá sería, para el caso sería X, ¿no? También sería X. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los coeficientes son unos. Si de un lado desaparece X, al otro lado debe aparecer X una vez que se alcance el estado de equilibrio químico, ¿no? Y acá ya están poniendo una gráfica que no guarda mucha relación, ¿no? O sea, no hay una proporcionalidad, no está hecho a escala según los coeficientes, ¿no? Pero eso en todo caso se va a ver después. Llega un momento en que ya, si este es R, pues, ¿no? Vemos que la velocidad, esta es la correspondiente a la velocidad de A, y también lo que corresponde a la velocidad de B, pues, ¿no? ¿Ven? Vemos que mientras uno disminuye, el otro va aumentando, ¿no? Hasta el momento en que se hacen iguales, ¿no? Acá ya se hace R directa igual a R inversa, ¿no? Ese es, y por eso es que a partir del tiempo t de equilibrio, empieza ya la concentración que es constante, ¿no? Concentración de A se hace constante, la concentración de B se hace constante. Y ahí tenemos para una ecuación general, cómo se deduce la expresión de K sub C, ¿no? Si reemplazamos, si todos estos son gases, gas, estamos considerando que todos son gases, entonces, si reemplazamos concentración de gas por presión parcial, entonces se obtiene, en este caso, vamos a obtener K sub P, que sería la presión de P, ¿no? Presión de P a la P por la presión de Q a la Q sobre la presión de A a la A por la presión de B a la B, ¿no? Esa sería la expresión, ¿no? Ya no vamos a estar pues deduciendo la velocidad de reacción igual a tanto por la dirección de masa, luego igualamos las velocidades, despejamos las constantes y transferimos términos semejantes para hallar la expresión. Lo que hay que tener en cuenta es siempre que en el numerador van ya sea concentraciones o presiones de los productos elevados a sus coeficientes, y en el denominador van las concentraciones o presiones de los reactantes elevados a sus correspondientes coeficientes, ¿no? Y lógicamente luego de esto habrá pues una relación numérica entre K sub C y K sub P, pues, ¿no? En resumen, el equilibrio químico es dinámico, significa que la reacción no se detiene, ambas reacciones ocurren simultáneamente a la misma velocidad, ¿no? Es elástico o espontáneo, o sea, se alcanza sin que haya
ninguna fuerza externa, ¿no? O sea, sin que haya ninguna fuerza externa, se alcanza ese estado de equilibrio. Por eso se dice que es espontáneo más que elástico, ¿no? El término correcto es espontáneo. Ahora, si el sistema es perturbado por alguna fuerza externa, entonces el mismo sistema va a lograrlo, lo alcanzará nuevamente espontáneamente, ya sea que la perturbación vino del lado izquierdo o la perturbación vino del lado derecho o porque hubo algún factor externo como cambios de presión, temperatura, etcétera, ¿no? Es una tendencia entre es una competencia entre dos tendencias contrapuestas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos tendencias? Tendencia a la estabilidad versus la tendencia al máximo caos o desorden, ¿no? O desorden. Máxima entropía, ¿no? Máxima entropía. ¿Está bien? Es independiente del camino que se sigue, ya sea que se parta de los reactivos o que se parta de los reactantes, al final se va a conseguir que la composición química del sistema se haga constante, ¿no? Eso es lo que significa que ese es independiente del camino. ¿Qué es independiente del camino? Que es independiente de que ya sea que parte de los reactantes o parte de los productos del sistema que te proporcionan, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, esta reacción, ¿qué les diría? Por ejemplo, se tiene esta reacción, la que hemos visto hace un ratito, N2O4 gas se disocia, le damos energía y se disocia en 2NO2 gas, ¿no? Entonces acá tenemos una reacción que tiene un delta H que es, en este caso, el delta H así como está dado, para este sistema así como está escrito, sería delta H mayor que cero, ¿no? ¿Está bien? Delta H mayor que cero. Entonces, la tendencia a la máxima entropía, ¿hacia dónde está? O sea, tendencia a la máxima estabilidad, ¿dónde está? Tendencia a la máxima estabilidad. ¿De dónde a dónde es? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Qué dicen jóvenes? De izquierda a derecha, ¿Y cuál sería la tendencia al máximo caos o máximo desorden? Al máximo caos o máxima entropía. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué ponen? ¿Flecha hacia la izquierda o flecha hacia la derecha en el primer caso? hacia la derecha, La derecha. ¿Es la tendencia a la máxima estabilidad? O sea, para ustedes es hacia allá es la máxima estabilidad. Si ustedes grafican la curva, hacen el perfil de reacción que ya supuestamente ya lo dominan, ya lo hemos visto en cinética química también, y cuando hemos hecho clasificación de reacciones, ¿sí o no? ¿Cuál es el perfil de reacción de este sistema? ¿Ah? ¿Es así? ¿O es así?
¿Cuál es? ¿Es esta o es esta otra? ¿Cuál es? ¿Es A o es B? ¿Cuál representa el sistema? Ah, Primero, A. ¿A? Y si es A, ¿y qué saben de los que están más arriba? ¿Son más estables o menos estables? ¿Mm? Menos estables. ¿Ah? más, ¿Más estables o menos estables? Menos estables. ¿Qué me dicen, muchachos? A ver, otros que participen. ¿Más estable o menos estable? Creo que era mayor energía liberada, más estabilidad. ¿Y acá hay energía liberada para el sistema que te están dando? Ya me dijeron, ¿cuál es la gráfica que representa esta ecuación química? ¿A o La B? primera es la A. La A. La Esta primera. es, pues, ¿no? Esta no es, pues, ¿no? Esa no es. Entonces, ¿qué cosa dice esa gráfica? Que la energía de los productos, o sea que acá debe estar ¿quién? El NO2, y acá abajo debe estar el N2O4, ¿no? ¿Qué te dice? Que la energía de los productos es mayor que la energía de los reactantes. Por lo tanto, los productos son más inestables que el reactante de origen. Entonces, ahora interpreta lo que te dice. ¿La tendencia a la máxima estabilidad está hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Está bien esta flecha que se ha puesto acá? ¿Se ha formado el producto más estable cuando vamos de izquierda a derecha? Debe ser al revés. Es al revés, pues. Hay más energía en el producto. Pasan ustedes, ¿eh? O sea que no han aprendido nada de perfil de reacción, nada de clasificación de reacciones químicas, que también lo hemos visto. O sea que si repiten el ciclo estarían bien jalados, muchachos. Merecen quedarse, ¿no? Entonces la tendencia a la máxima estabilidad es hacia acá, pues hasta la izquierda. Este producto, el N2O4, es más estable que los que están a la izquierda, a la derecha, ¿no? ¿Sí o no? Y la tendencia al máximo caos, ¿qué cosa significa? ¿Cuándo habrá el máximo caos? ¿Cuando hay más sólidos, cuando hay más líquidos o cuando hay más gases? ¿Cuándo es más máximo caos, máximo desorden o máxima entropía? Gaseoso. ¿Ah? Cuando hay más gases. Cuando hay más gases, habrá más desorden, ¿sí o no? Sí. Si hay líquidos mezclados con gases, ese ya es un sistema más ordenado, ¿no? Y si hay gases mezclados con sólidos, entonces un gas mezclado con sólido te va a dar un estado más estable. Pero ahora tienes ambos son gases. Ambos son gases. ¿Cuándo habrá máxima entropía, máximo desorden? Cuando hay mayor cantidad de gases, pues, ¿no? Entonces, la tendencia es hacia el máximo, caos, máxima entropía es hacia la derecha. Por eso se dice son dos tendencias que se oponen, ¿no? Dos tendencias contrapuestas. Ya cuando se alcanza el equilibrio, la velocidad hacia la máxima estabilidad se iguala con la velocidad a la máxima entropía. ¿Está claro? Entonces esto no es para este sistema, ¿no? Esto es la gráfica, ¿no? Bien, acá les digo, en todo caso, ahora tienen dos casos del sistema del NH3 más, acá se supone que también hay una energía que se libera, ¿no? Para este sistema, este es delta H, es menor que cero, ¿no? Delta H es menor que cero. Si tuvieran que decir su perfil de reacción sería la energía potencial acá, medida a presión constante,
Y tendrían pues que el perfil de reacción sería, esto estarían ahí, y por acá estaría, el NH3 estaría ahí, ¿no? Entonces acá estarían el 3H2 más el N2, estarían ahí. Y acá estaría pues el NH3, ¿no? Y esta diferencia es lo que conocemos como el delta H, ¿no? El delta H que en este caso viene a ser menor que cero, pues, ¿no? Entonces ahora viene la pregunta, ¿no? Ya conocen el perfil de reacción, ya saben lo que significa. Ahora yo les digo, ya tienen ese caso. El equilibrio químico se puede alcanzar ya sea que comencemos desde ya sea que partamos de los reactantes, estos son los reactantes, o ya sea que partamos de los productos, ¿no? Entonces, ¿cuál gráfica representa la partida desde los reactantes? Entonces acá tenemos una gráfica A y una gráfica B. ¿Cuál representa el hecho de que el estado de equilibrio químico se alcanza partiendo de cantidades de los reactantes? ¿A o B? Ah, ¿O cuál es la la primera reacción donde se parte de los productos? ¿A qué cosa representa? es de reactantes a productos. De reactantes a productos, ¿no? ¿Está bien? Entonces A se alcanza el equilibrio. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio? Cuando llegamos a este tiempo, ¿no? Ese es el tiempo en que empieza el equilibrio químico y luego ya de manera indefinida la concentración del H2 se hace constante, ¿no? La concentración del amoníaco se hace constante, ¿no? La concentración del nitrógeno se hace constante. A partir de ese tiempo de equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Esa línea punteada representa el tiempo en que ya empieza el equilibrio químico, se alcanzó el equilibrio químico, pues ahí ya las velocidades de reacción directa e inversa ya son iguales. Entonces, ¿cómo va variando? O sea, si vemos en el equilibrio, ¿cómo iría esta relación? ¿Cuáles son los coeficientes? O sea, yo puedo partir de una concentración cualquiera, C sub 0 de hidrógeno, C sub 0 de hidrógeno, otra C sub 0 de nitrógeno, y acá 0. Eso sería para esta primera reacción, ¿no? Entonces acá esto me estaría representando el C sub 0 del hidrógeno, ¿no? Y el otro sería, este de acá estaría representando el C sub 0 del nitrógeno, ¿correcto? ¿Y por qué puedes decir eso? Ah, porque estás viendo cómo está cambiando, pues. ¿Está cambiando qué cosa? Está cambiando la concentración. Si te dijera en el equilibrio, ¿cuánto hay? Acá esto aparece 2X. ¿Cuánto habrá del nitrógeno? C sub 0 del nitrógeno menos X, ¿no? Menos X habría en el equilibrio. Y luego, ¿qué cosa habrá del hidrógeno? C sub 0 del hidrógeno menos 3X, ¿no? Porque esa es la proporción de sus coeficientes, ¿no? Entonces, estas serían las cantidades que habrían en el equilibrio. ¿Cuánto será? Ya eso lo determina, pues, el mismo experimento, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué cosa tengo esto? Esto sería este valor de acá. ¿Esto qué cosa estaría representando? Esto te estaría representando, pues, 3X, ¿no? 3X. Y del nitrógeno, y esto que está aquí, y para el nitrógeno sería esto que está aquí, este pedacito, desde aquí
te representa pues el X, ¿no? Y fíjense, casi está en proporción, ¿no? Y luego, esta diferencia desde aquí hasta acá, esto te representa el 2X con respecto a quién. El 2X con respecto al amoníaco, ¿sí o no? Ahí se está viendo gráficamente que se cumple la proporcionalidad que dicen los coeficientes, ¿no? ¿Está bien? Entonces eso es partiendo de los, esto es el sistema partiendo de los reactantes, ¿no? Partiendo de los reactantes. ¿Está bien? Acá sí está hecho ya a escala, ¿no? Está hecho a escala según las proporciones definidas. En la siguiente gráfica también, pero ahora la siguiente gráfica es donde tienes el mismo sistema. Tienes el mismo sistema, no lo vas a cambiar, ¿no? Te dan un sistema y sobre el sistema que te dan, tú trabajas e interpretas, ¿no? Igual a 2NH3. ¿No? Entonces acá igual, ¿no? Ya sabes la proporcionalidad de coeficientes. Entonces acá van a aparecer 2Y. Acá será menos Y. Y acá será menos 3Y. ¿Está bien? Entonces la concentración es C1 del hidrógeno. Acá de repente el C0. Acá no, acá es al revés, ¿no? Acá parto de dónde. ¿Quiénes son ceros? Acá tengo C0 de este, ¿no? Tengo acá un C0 de este de acá. Y de estos tengo nada. Y en el equilibrio, ¿cuáles serían las concentraciones en el equilibrio? Las concentraciones en el equilibrio acá serían ¿cuánto aparece? De este aparece Y. De este aparece 3Y. ¿Está bien? 3Y. ¿Y cuánto desaparece de C0? Díganme, muchachos. ¿Cuánto debo poner de 2NH3 en el equilibrio? Ya me estoy hallando las concentraciones en el equilibrio. C0 menos 2Y. Eso, C0 menos 2Y, ¿no? Eso es lo que habría en el equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Manteniendo siempre la proporcionalidad de los coeficientes. Entonces, ¿de dónde partimos? De acá, pues, ¿no? Este es el C0 de quién? El C0 del amoníaco, ¿no? Y por eso ustedes se van dando cuenta que va disminuyendo en esa línea roja hasta que la concentración se hace constante, ¿no? Una vez alcanzado el tiempo del equilibrio, ¿no? El tiempo de inicio de equilibrio. ¿Está bien? Y también están viendo ahí la proporcionalidad, ¿no? Porque esto de acá, entonces si lo hacemos así, ponemos esto. ¿Está bien? Esto sería 3Y, pues, ¿no? 3Y. ¿Está bien? Eso es 3Y. Esto de acá sería Y. ¿No? Y esta diferencia. Y esta diferencia es 2Y, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí están viendo entonces que en el segundo caso no invertimos la ecuación. La ecuación la mantenemos porque ese es el sistema con el que nos están dando. Simplemente te dice interpreta de dónde a dónde se partió para el equilibrio. Entonces la primera gráfica representa el iniciar el equilibrio desde los reactantes. ¿Qué significa el segundo caso? Iniciar el equilibrio partiendo de los productos. En otras palabras, cuando en el recipiente solamente hay amoníaco, el cual con el transcurrir del tiempo se disocia en los elementos
hidrógeno y nitrógeno, ¿no? ¿Está bien? La constante de equilibrio tiene un valor, dice que es independiente de la concentración inicial. Su valor solo depende de la temperatura, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Su valor solo depende de la temperatura del sistema, de la temperatura constante del sistema, ¿no? ¿Está bien? La constante de equilibrio es la misma porque nos dan la misma reacción. Cuando hagan cálculos numéricos, también, en este caso, hacerlo pues en función siempre de la ecuación que se les da. Si no les escribieran la ecuación, ahí sí ya pueden proceder pues como mejor les parezca, si es que es una prueba desarrollada, ¿no? Captura de imagen si lo creen necesario, muchachos. Entonces la tendencia a la máxima estabilidad, ¿hacia qué lado está? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué dicen? ¿Hacia dónde está la máxima estabilidad? La tendencia hacia la máxima estabilidad, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Monsefu, ¿qué dices? De productos a reactantes. La No, espera, no, máxima perdón, perdón, estabilidad me equivoqué. Era de reactantes a productos, perdón. de izquierda a derecha, pues tienes que decir, ¿no? ¿Está bien? Tú pierdes puntos innecesariamente, Monsefu, ¿ah? He visto que se han descuidado en ese examen. Y la tendencia al máximo caos o máxima entropía está dada ¿de dónde a dónde? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda o hacia la izquierda, ¿no? ¿Está bien? Porque hacia la izquierda hay mayor cantidad de moles gaseosas, ¿no? Ahí tienen el valores de la constante de equilibrio que esto ya hemos dicho que su valor solamente depende de la temperatura, pues, ¿no? ¿Está bien? Dice. ¿Y qué cosa representa el valor numérico de la constante? La tendencia de los reactantes a convertirse en productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la reacción de formación del agua, esa reacción prácticamente es irreversible, ¿sí o no? Porque fíjese, es una constante elevadísima, ¿no? 1,4 por 10 a la 83 a 298 Kelvin. Esa reacción ya prácticamente tiende a formar el agua, de tal manera que en el equilibrio prácticamente casi no hay nada de los dos, pues, ¿no? Es despreciable la cantidad de hidrógeno y de oxígeno en su estado de equilibrio. Esta reacción también es bastante exotérmica, ¿no? Y esa energía liberada es la que se aprovecha casualmente para propulsar la nave espacial, los Discoveries, ¿no? Esta reacción, por el contrario, tienen acá más calor, ¿no? Reacción endotérmica, la descomposición del carbonato de calcio, esto se alcanza en recipiente cerrado, ¿no? Porque si lo hacen en recipiente abierto, todo el CO2 se va a la atmósfera, ¿no? Entonces, para que sea reversible, se tiene que hacer en un recipiente cerrado. Y nos dice que es una constante demasiado pequeña, ¿no? Demasiado pequeña. Pero ya cuando se eleva la temperatura, fíjense, el valor de la constante alcanza un valor de 1, ¿no? Aproximadamente. A la temperatura de 1200 Kelvin. Porque a 298 Kelvin tiene un valor pequeñísimo, ¿no? Y recién tiene un valor de 1 a aproximadamente a 1200 Kelvin, ¿no? ¿Está bien? Y la conversión del carbono sólido en monóxido de carbono a hidrógeno, que es también llamado un gas de síntesis. El producto final es llamado gas de síntesis. Porque permite, por ejemplo, obtener metanol, permite obtener formaldehído,
o también el ácido fórmico, ¿no? Entonces acá nos dicen que a condición estándar de 298 Kelvin, la constante es 1,6 por 10 a la menos 21, pero al valor de 1100 Kelvin recién tiene un valor significativo de 10, ¿no? Esto está para K sub P, pues, ¿no? K sub P, están hablando de K sub P. Por la cantidad de gases, ¿no? Ahora bien, dice, cuanto mayor sea el valor de la constante, ya sea K sub C o K sub P, ¿no? Mayor que 1, acá K sub P menor que 1, puede ser cualquiera de esos casos, mayor es la conversión de los reactantes en productos. Cuanto menor sea el valor de la constante de equilibrio, menor es la conversión de reactante en producto, ¿no? Entonces acá predominan las cantidades, acá en este caso predominan los productos, ¿no? Acá predominan los productos. En cambio acá, en el otro caso, predominan los reactantes, ¿no? Eso significa un valor menor que 1, ¿no? Entonces la constante de equilibrio tiene un valor numérico que depende de la temperatura a la cual esté trabajando el sistema reversible, ¿no? Acá para este sistema, K sub C, entonces acá tenemos un equilibrio homogéneo, decimos, ¿no? Cuando se habla de equilibrio homogéneo, los componentes forman una sola fase, ¿no? Forman una fase. ¿Está bien? Eso es cuando hablamos del equilibrio homogéneo, ¿no? Entonces, ya saben que los gases se mezclan en cualquier proporción y forman sistemas homogéneos, ¿no? Se supone que también en recipientes cerrados, ¿no? Más una energía. Ya hemos visto cómo se deduce la expresión de la constante de equilibrio. Pero también puede haber una relación numérica entre K sub C y K sub P, porque acá yo puedo reemplazar, por ejemplo, acá puedo reemplazar que la presión del gas de PV igual a NRT. ¿Qué cosa puedo tener? NRT de PV igual a NRT. Puedo sacar que la presión del gas va a ser igual a la concentración del gas por RT entre V, ¿no? Por RT. ¿Está bien? La presión del gas, paso a dividir el número de moles entre el volumen y eso se convierte en concentración. De tal manera que yo reemplazo ahora y tendría acá, en vez de NH3, que reemplazo concentración del NH3 por RT al cuadrado sobre presión del H2, pero la presión del H2 sería la concentración del H2 por RT al cubo igual, o mejor dicho, por la presión del nitrógeno, que sería la concentración del nitrógeno por RT, ¿no? Y eso se convierte en ¿qué? En K sub P igual a la expresión de ¿qué? Concentración, reordenando, ¿no? Concentración del NH3 al cuadrado sobre concentración del hidrógeno al cubo por la concentración del hidrógeno, del nitrógeno, por RT elevado a la suma de, en este caso, 2 menos 3 más 1, ¿no? 2 menos 3 más 1. ¿Sí? En resumen, esto sería igual. ¿Pero esto qué cosa es igual? ¿Esto es igual a qué? Entonces esto es igual a K sub C, que ya lo estamos viendo acá. Esto es K sub C
K sub C por RT, K sub C por RT a la menos 2, pues, ¿no? A la menos 2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que finalmente obtenemos acá? Pues, ¿no? Ese es esto. En general, ¿qué podemos hallar? En general, tenemos que el valor numérico de K sub P es igual al valor numérico de K sub C por RT a la delta N gas. ¿No? Donde delta N gas viene a ser los números de moles gaseosos, la diferencia de moles gaseosos entre productos y reactantes, ¿no? No incluye sólidos, pues, ¿no? No incluye sólidos. Eso es en general, ¿no? ¿Está bien? En este caso acá este fue nuestro delta N, ¿no? Delta N gas fue menos 2, pues, ¿no? Bien, entonces ahí tienen más o menos cómo se deduce la relación numérica entre K sub P y K sub C, ¿no? Dicen soluciones en sistemas líquidos que contienen gases. Dice solamente, solo se consideran las especies cuya concentración cambia durante la reacción. Por ejemplo, acá. Acá prácticamente esto se considera constante, ¿no? Constante equivalente a 1, por lo tanto, ahí ya iría la concentración del éster por 1, ese 1 está tácito, ¿no? Se pone, y sobre la concentración de los otros componentes que forman una sola fase. Esta sería en solución, pues, ¿no? Acá el catalizador es el ácido sulfúrico para este sistema, ¿no? Y calor. Esa es la obtención de un éster, ¿no? Esto tiene olor a manzana. Es un éster. ¿Está bien? Entonces ahí está el 1 y ese 1 ya está ácido, pues, ¿no? Ya está ácido. No se pone, pues, ¿no? Va en el numerador. Si fuera otro sistema, acá, ¿cuál sería la expresión? Acá decimos constante equivalente a 1. Constante equivalente a 1. Entonces acá puede haber K sub P, K sub C igual a 1 por concentración de CO2 sobre 1. Entonces, K sub C igual a la concentración de CO2. Y ahí queda, ¿no? En cambio, K sub P, si ya tuvimos K sub P, entonces si en vez de concentraciones reemplazamos presión, presión del CO2, ¿no? ¿Está bien? Y si me dijeran cuál es delta N gas, delta N gas vale, su coeficiente del óxido de calcio es 1, pero eso no vale, le damos coeficiente 0, más 1, menos 0 en el lado del producto y eso nos queda 1. Por lo tanto, K sub P va a ser igual a K sub C por RT a la 1, ¿no? Así de simple, ahí queda, ¿no? Por RT, nada más ahí queda, ¿no? Así de simple, ¿no? Delta N gas vale 1, ¿correcto? Para este sistema. Donde a los sólidos o líquidos le damos coeficiente 0, ¿no? Para el momento en que determinamos delta N, ¿no? Entonces se supone que ya las concentraciones de los sólidos o líquidos ya está incluido en el valor de la constante de equilibrio y acá están demostrando eso, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá están demostrando eso. Pero ya más rápido lo que les he dicho, ¿no? Ponen como artificio 1 y... Porque esta es una constante, podemos decir así, K sub 1. Esta es una constante K sub 2. Entonces ahora, si quieren escribir, habrá una constante K sub C' que sería igual a ¿quién? A K sub 2 por concentración de CO2 sobre K sub 1. Entonces ahora
nuevamente hacen ¿qué cosa? Hacen K sub C' por K sub 1 sobre K sub 2. Y esta es la relación de constantes, nos da una constante, que es K sub C. Y K sub C sería igual a ¿quién? A la concentración del CO2, ¿no? Entonces, K sub P igual a presión de CO2. Listo, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar haciendo esto a cada rato, no? Por eso le digo, como artificio le dan 1 y sale más rápido, ¿no? Como artificio. Pero esa es la demostración que han hecho acá, pues, ¿no? Esa es la demostración que estamos, eso es lo mismo, ¿no? ¿Cómo llegamos, no? La relación de constantes te da una constante, ¿no? Por eso se dice las composiciones o concentraciones de sólidos y líquidos que son constantes están incluidas en el valor numérico de la constante, ¿no? Acá igual, ¿no? Constante equivalente a 1, constante, acá ya no hay más, por lo tanto K sub C va a ser igual concentración del CO2 por la concentración del H2O, H2 sobre la concentración del agua, nada más, ¿no? ¿Está bien? Y Profe, luego, profe, una consulta. Solamente se toman en consideración los que están en estado gaseoso, ¿no? Ni líquido ni acuoso tomamos en cuenta. ni líquidos ni sólidos. Acuosos sí se toma en cuenta. El ejemplo anterior, ¿qué cosa tienes ahí? Ah, ok, acuosos. Ah, esto forma un sistema homogéneo, y ya sabes por qué, ¿no? ¿Por qué forman un sistema homogéneo? Y eso también lo forman una fase homogénea entre estos tres. Y el agua también forma una fase homogénea, ¿no? Todo es una sola fase. Una fase, todos. Ya sabes por qué, ¿no? Porque hay interacción por puente de hidrógeno que te homogeneiza el sistema, ¿no? ¿No? Pero el producto, en este caso que fue el agua líquida, esto no se toma en cuenta al momento de, ¿no? Lo que vale es la concentración del soluto, ¿no? Está bien tu pregunta, muy bien. Sirve para aclarar, pues, ¿no? Entonces acá hay una fallita, ¿no? Acá en todo caso, acá ¿cuál sería K sub P? K sub P sería presión de CO2, ¿no? Presión del monóxido por la presión del hidrógeno sobre la presión del agua gaseosa. No entre el sólido, pues, ¿no? ¿Cuánto tiene delta N? Delta N, ¿cuánto sale? Delta N gases, 1 más 1, menos 0 más 1, ¿no? Y te queda 1. Entonces, la relación numérica, ¿cuál sería? La relación numérica es K sub P igual a K sub C por RT. Nada más. ¿Está bien? Entonces, si quieres hacer relación, K sub P va a ser igual a K sub P entre RT. Eso sería, ¿no? Por eso les digo, esta expresión está mal, pues, ¿no? Se equivocaron acá, ¿no? Eso está mal, pues, ¿no? ¿Sí o no? Porque ¿quién ha puesto acá? Esto está mal y acá debe decir K sub P. Y esto debe decir K sub C ahí, ¿no? Entonces acá tienen que mejorar esto, ¿no? Entonces hay una fallita ahí, ¿no? Lo correcto es esto, pues, ¿no? A ver. Ya tienen las expresiones, ahora simplemente deducen. Entonces cualquiera de estas dos vale.
Bien, acá nos dice operaciones ya con... ¿Qué pasa si hay una ecuación reversible? ¿Qué pasa si hay una ecuación reversible, pues, que está en equilibrio, que tiene un determinado valor de constante? La invertimos. Si la invertimos, la nueva ecuación va a tener un valor que va a ser la inversa, pues, ¿no? Por ejemplo, si tengo A, ese sería el caso, vamos a ver, ya que no lo han puesto acá, ¿no? Si se tiene A igual a B, A igual a B, ¿no? A igual a B, reversible, de constante K1, de constante K1. Entonces, al invertir, si tengo B igual a, entonces K sub 2 va a ser igual a 1 sobre K sub 1, ¿no? ¿Está bien? Así de simple, ¿no? Si se invierten. Ahora, ¿qué pasa si una ecuación en equilibrio, la que tenemos acá la constante, podemos decir acá, este es K1, ¿no? Este es K1, la multiplicamos por un factor M. Entonces, todo esto la multiplicamos multiplicando por M. Por M, que puede ser un número entero o fraccionario, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te va a resultar? Ah, te va a resultar que esto tiene una constante K1, entonces, ahora vas a tener una constante K sub C, que va a ser igual en este caso, una constante K sub C, una constante K sub 2, vamos a ponerle así. K sub 2 va a ser igual entonces a ¿quién? A K sub 1 elevado a la M, ¿no? Donde M puede ser entero o fraccionario, ¿no? M es entero o fraccionario. ¿Está bien? Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se supone que se ordenó ¿de qué manera? Esto se ordenó de tal manera que tienes acá, o sea, tú tienes esto sobre esto, ¿no? Esto sobre esto sobre esto, y tienes que esto es lo mismo que poner acá concentración de C a la C por concentración de D a la D. Esto ya se supone que es un arreglo algebraico, ¿no? De A a la A por la concentración de B a la B. Y todo esto está elevado a la M, ¿no? Pero ¿qué cosa es todo esto? Esto es K sub 1. Entonces tienes ahí que K sub 2 va a ser igual a K sub 1 elevado a la M, ¿no? De eso trata esa demostración, ¿no? Que se olvidaron de poner ahí el denominador, ¿no? El denominador acá. Si se suman dos o más ecuaciones que están en equilibrio a la misma temperatura, se supone, la ecuación global resultante va a tener como constante el producto de las constantes de las ecuaciones que se sumaron, ¿no? ¿Está bien? O sea, tú tienes A más B, por ejemplo, A más B, ejemplo, ¿no? Tienes ejemplo A más B igual a 12, y luego tienes por ahí C igual a 2B más D. Acá tienes una constante K1 y acá una constante K2. K2, K1 suponiendo 100 y acá 0,25. Ahora sumando ambas te va a quedar pues A, ¿no? Porque se va a cancelar, A va a ser igual a, en este caso a C, más B más D, ¿no? Porque vas a simplificar, pues, ¿no? Simplificas ahí lo que sea necesario, ¿no? C con C se cancela, 2 se cancela con este de acá, ¿está bien?
te queda C más B y más D. Y tendrías ahora K sub 3 que va a ser igual a K sub 1 por K sub 2 igual a 25, ¿no? Eso es lo que quiere decir eso, ¿no? Si se suman dos o más ecuaciones, que hay veces uno tiene que hacer, pues, los acomodos, ¿no? Por ejemplo, ahí te están pidiendo ejemplo de equilibrios múltiples. Te piden la constante. Te piden esa constante. ¿Cuánto vale esa constante? Para ese sistema, si te dan como datos, esa constante, K sub C2 y K sub C3. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fijarte, pues, ¿no? Acá se están sumando N2O, dice. N2O. ¿Qué le haces a la segunda ecuación? N2O. Entonces, acá está, significa que la invertiste, ¿no? Invirtiendo esta, ¿qué cosas vamos a tener acá? Invirtiendo, vamos a tener acá el N2O que te interesa que vaya a la izquierda, que se disocia ahora dando nitrógeno gaseoso más, en este caso, un medio de O2, ¿no? Por lo tanto, acá tú tienes un K sub C2, K sub C2 prima, ¿está bien? Que va a ser igual a 1, la inversa, ¿no? 1 sobre 2,7 por 10 a la menos, 10 a la 18, positivo. Entonces acá tú tienes alfa y tienes la ecuación 3, ¿no? Alfa y 3. Este es 3. Alfa y 3. Esas dos son las que tienes ahora. Entonces ya el NO está al lado derecho, por lo tanto a la segunda no le haces nada, simplemente sumas, ¿no? Alfa más 3, tienes ahora la ecuación 3, digamos, ¿no? Entonces ahí se van a cancelar quiénes. Entonces se va a cancelar el N2, se cancela con el N2, ¿correcto? El N2 se cancela con el N2. Después tienes también que el oxígeno se cancela con el oxígeno de acá. Y te va quedando, pues, en este caso, te va quedando el N2O, que era lo que te interesaba. ¿Está bien? El N2O que está gaseoso. Un mol de O2 menos medio mol de O2 te queda más medio mol de O2 igual a lo que te interesaba, el 2NO. ¿No? Entonces acá ahora tienes K final igual a 1 sobre 2,7 por 10 a la 18 por 4,7 por 10 a la menos 31, ¿no? Y acá no sé de dónde le salen las operaciones, porque lo que hemos hecho está bien, ¿no?
31 menos 18. Está bien, ¿no? 13, ¿no? Está bien, ¿no? Pero eso ya es, hacer esto ya es ponerse a complicarse la vida, ¿no? Cuando ya ustedes mismos lo pueden hacer, pues, ¿no? Ahora, si les piden la expresión, ya es otra cosa, pues la expresión ya de equilibrio es la última, pues, ¿no? Y acá tienen el valor numérico. ¿Está bien? Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Está bien ese valor numérico? Para mí está mal. ¿Está bien el valor numérico? ¿Qué dicen, muchachos? Ustedes son los que trabajan. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien lo que está ilustrando la diapositiva? Jóvenes, ¿qué dicen? Debería ser por 10 a la menos 49. Eso, ¿no? 1,74 debe darles esto. 1,74 por 10 a la menos 49. ¿Está bien? Por eso este está mal, ¿no? Entonces, debe haber sido que el que pensó el problema debió ser de este signo más, no debió ser, pues, ¿no? Debió ser menos, ¿no? Pero ahí lo han puesto con más, pues. Calculando con el signo que nos dan, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fallitas, pues, de presentación, ¿no? Ahora, predicción de la dirección de una reacción. ¿Cuándo una reacción? Ah, eso ya va a depender del QR, ¿no? El llamado del cociente reacción Q. Entonces, acá, en resumen, QR tiene una expresión semejante, este QR, que este tiene una expresión semejante, a K sub C o K sub P, ¿no? A K sub C o K sub P. En función de los datos, ¿no? En función de los datos. El valor de Q se compara, ¿no? El valor de Q se compara con el valor de la constante de equilibrio, ¿no? De K sub C o K sub P. Para evaluar, para determinar si el sistema está o no en equilibrio, ¿no? Para determinar si el sistema está o no en equilibrio, si el sistema reversible está o no en equilibrio. ¿Y hacia dónde se desplazará la reacción? ¿Y hacia dónde se desplazará? ¿Y hacia dónde se desplazará la reacción? O sea, que puede ser hacia allá, hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia la izquierda para alcanzar el equilibrio, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente con respecto a lo que significa el valor de QR, ¿no? El valor de QR. ¿Está bien? Si
el valor de K sub C de la constante de equilibrio es igual al valor de QR, si QR tiene un valor que es igual al valor de la constante, el sistema está en equilibrio y por lo tanto ya no va a haber desplazamientos. Pero si QR es menor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se va a desplazar de izquierda a derecha, ¿no? Porque todavía no se alcanza el valor de numérico de la constante, entonces por lo tanto las concentraciones de los reactantes deben aumentar, mejor dicho, deben disminuir y las concentraciones de los productos deben aumentar, ¿no? Hasta que se alcance el equilibrio. En cambio, si QR es mayor que la constante de equilibrio, significa que hay exceso de productos, ¿no? Entonces, como hay exceso de productos, entonces estos deben disminuir y las concentraciones de los reactantes deben aumentar hasta el momento en que se alcanza el estado de equilibrio, ¿no? Que ya se igualan los números, pues, ¿no? Entonces es lo que tenemos acá, ¿no? Condición inicial, no hay reactantes. Entonces, suponiendo que es una reacción donde hay una concentración de los reactantes, solamente hay reactivos, solamente reactivos, reactantes. Entonces la concentración en ese momento, Q tiene valor cero, porque los productos son cero, ¿sí o no? Recuerden que K sub C viene a ser a la A, o sea, en el denominador acaban productos, ¿no? Y acá reactantes. A la M, a la N, etcétera, ¿no? Lo que sea. ¿Está bien? Ya sea presiones, sea concentraciones. Entonces acá, al comienzo, Q vale cero. ¿Por qué? Porque no hay reactantes, no hay productos, pues no, no hay productos, solamente hay reactantes. Producto cero, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, si los productos son cero, significa que la reacción tiende a desplazarse hacia la izquierda para formar productos, ¿no? Para formar productos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si Q, en este caso, Q es menor que la constante? Entonces, de igual manera, habrá poco de productos y mucho de reactantes. Por lo tanto, la reacción se desplaza hacia la derecha para alcanzar el equilibrio, ¿no? Si el valor numérico de Q es igual al valor numérico de la constante de equilibrio, que puede ser K sub C o K sub P, entonces el sistema está en equilibrio, no hay desplazamiento, ¿no? Está en equilibrio. ¿Está bien? Está en equilibrio y por lo tanto no hay desplazamiento del sistema ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si Q es mayor, ¿no? ¿Qué pasa si Q es mayor que la constante? Entonces disminuyen los productos y aumentarán las cantidades en este caso, de reactantes, ¿no? ¿Está bien? Y si solamente hay productos, porque recuerden, el equilibrio se puede alcanzar ya sea de reactantes, que es acá se está ilustrando con el color amarillo, o se puede alcanzar el equilibrio partiendo de los productos. En este caso, los productos están únicos y por lo tanto los reactantes son ceros, por lo tanto la reacción se desplaza hacia la izquierda, ¿no? ¿Está bien? Hacia la izquierda. En ambos casos, ¿no? ¿Está bien? Acá a la derecha. Para eso nos sirve ese valor, el saber, pues, ¿no? Acá tal vez le falta un ejemplo numérico, ¿no? Viendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, puedo tener ahí concentración del H2 más I2 igual a 2HI. K, constante de equilibrio, K sub C igual a
64 por decir algo. Y ahora tienes que te dan datos, concentraciones datos, te dicen, esto de acá vale 0, entonces acá 0, digamos 4 molar. 4 molar, 16 molar y acá 32 molar. Suponiendo eso, que tengo eso, entonces con este dato puedo hallar QR. El cociente de reacción Q sería igual a concentración del HI elevado al cuadrado sobre la concentración del, en este caso del hidrógeno, por la concentración del yodo, ¿no? Igual, esto es 32 por 32 sobre 4 por 16, ¿no? Y eso me queda un valor que en este caso 32 entre 4, 8, 8 por 2, 16. Me queda 16 que es menor que K de equilibrio que vale 64. Por lo tanto, la reacción se desplaza, entonces la reacción se desplaza de izquierda a derecha, ¿no? Y en ese caso estará aumentando, entonces, ¿qué cosa significa? Aumenta el HI y disminuye el hidrógeno y el yodo, ¿no? Ese sería el ejemplo ilustrativo ejemplo respecto a QR, ¿no? Ejemplo de QR. ¿Estamos? Si un sistema químico en equilibrio es perturbado por un cambio en la concentración, presión o temperatura, el sistema se desplazará, si es posible, para contrarrestar la mayor parte de la perturbación, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá nos está diciendo que siempre que un sistema de equilibrio es alterado por una fuerza externa, el sistema va a reaccionar atenuando o disminuyendo o contrarrestando a ese efecto externo, ¿no? Para alcanzar un nuevo estado de equilibrio, ¿no? Entonces, los cambios más frecuentes, ¿cuáles son? Los cambios más frecuentes son los cambios de concentración. Por ejemplo, se aumenta la concentración de alguna sustancia, si la concentración de alguna sustancia disminuye, aumenta, el sistema reacciona en el sentido que disminuye a dicha concentración, ¿no? Si la concentración disminuye, por el contrario, lo que hemos disminuido debe aumentar, pues, ¿no? Eso es lo que significa esto, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, en el ejemplo, para este sistema en equilibrio, ¿hacia dónde se desplaza, no? Si se introduce NO2, entonces estará aumentando, entonces aumenta el NO2 y por lo tanto, entonces este debe disminuir, ¿no? Este debe disminuir. Y para disminuir debe reaccionar, y para disminuir debe reaccionar ¿con quién? Debe reaccionar con el SO2. Es decir, aumentarán las cantidades de NO gas y SO3, ¿no? Y disminuye ¿quién? Y disminuye el SO2, ¿no?
Ese sería el efecto de haber introducido el NO2 y por eso aparecen nuevas concentraciones, pues, ¿no? Aparecen nuevas concentraciones, pero al final el valor numérico de la constante no va a cambiar porque no hemos cambiado la temperatura. ¿Está bien? Entonces acá viéramos sería, suponiendo que aumentó X, ¿no? Entonces acá sería, acá habría de repente un N1, acá habría de repente un equilibrio M, un equilibrio N, acá un P y un Q al comienzo, ¿no? Pero ahora luego dice aumenta. Entonces acá más R. Este aumentó, N más R. Entonces esto sigue siendo P, este sigue siendo Q, este sigue siendo M. Pero en el equilibrio, ¿qué cosa va a pasar? En equilibrio ahora voy a tener, en el equilibrio ahora ya voy a tener en equilibrio, como los coeficientes son 1, voy a tener M menos X, ¿no? M menos X. Ahí. Entonces, este bajó en X, ¿no? Este bajó en X. Y acá será N más R menos X, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos? N más R menos X. Y acá será, ¿qué cosa se habrá formado? Acá se habrá formado P más X, ¿no? Y acá habrá Q más X, ¿no? ¿Por qué? Porque la proporción definida de coeficientes es 1, 1, 1, ¿no? Por cada unidad que desaparece del SO2, en el otro lado debe aparecer el X, ¿no? Y hay veces hay problemas de este tipo, pues, ¿no? Hay que interpretar adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que aparece ya en las cantidades que se van ilustrando acá, pues, ¿no? ¿Qué cosa debemos poner ahí, ¿no? Acá para este caso sería, pues, que tendríamos que poner P más X, suponiendo que esas sean las concentraciones, por Q más X. Y abajo iría, ¿quién? M menos X. Y acá, N más R, lo que agregamos, N más R menos X, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Ya eso ya depende del problema que se presente, pues, ¿no? Efecto de los cambios en la presión. ¿Cuándo? ¿Esto cuándo? Cuando delta N gas sea diferente de cero. ¿Está bien? Eso es. Efectos en los cambios del equilibrio cuando hay cambios de presión. Siempre y cuando, delta N gas sea diferente de cero. Si delta N es igual a cero, entonces acá hay que tener en cuenta, ¿no? Si delta N gas es igual a cero, el sistema no es afectado, el sistema no es afectado o alterado por cambios de presión o volumen, ¿no? Cambios de presión o volumen. ¿Está bien? Entonces acá, si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye, ¿no? Si el volumen aumenta, la presión disminuye, por lo tanto la reacción se desplaza hacia donde haya mayor cantidad de gases, ¿no? Si el volumen disminuye, entonces eso que pasa, eso es equivalente a decir que la presión aumenta. Y si la presión aumenta, significa que hay muchos gases, por lo tanto, el sistema tiende a disminuir los gases. Entonces se va hacia el lado que produzca menor cantidad de moles gaseosas, ¿no? ¿Ven? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta reacción, si el volumen disminuye,
aumentó la presión. Y si la presión, en este caso, aumentó, entonces, ¿qué cosa significa que la presión aumenta? Que hay exceso de gases, hay muchos gases. Por lo tanto, el sistema va a reaccionar disminuyendo la concentración de gases. Aumenta la producción. En este caso aumenta la producción ¿de qué? De NH3. Disminuyendo el H2 y el nitrógeno. Se supone que en proporción definida lo hacen, ¿no? En proporción definida según los coeficientes, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Cambios de la temperatura, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá hay que evaluar qué tipo de reacción es, ¿no? Dice, los cambios de temperatura, dicen, si son macroscópicos, alteran el equilibrio y modifican el valor de la constante de equilibrio, ¿no? Dice, en proceso endotérmico, ¿ya? Si T aumenta, entonces aumenta el valor de la constante de equilibrio. Es decir, se favorece la formación de productos, ¿no? Se favorece la formación de productos. ¿Está bien? Se favorece la formación de productos. Entonces, ¿está bien? B, si en procesos exotérmicos, ustedes ya conocen eso, ¿no? En procesos exotérmicos, si T aumenta, entonces acá disminuye el valor de la constante, ¿no? Disminuye el valor de la constante de equilibrio, es decir, disminuyen los productos, disminuyen los productos, aumentando la cantidad de productos, ¿no? Aumentando las cantidades de reaccionantes, ¿no? Las cantidades de reaccionantes. ¿Está bien? Dice, si la temperatura aumenta, eso es equivalente a que aumentó la energía. ¿Está bien? Aumentó la energía. Por lo tanto, el sistema reacciona en el sentido que consuma o absorba esa energía, ¿no? Por el contrario, si la temperatura disminuye, eso es equivalente a que el calor disminuya. Entonces, si disminuye el calor, el sistema tiene que reponer calor. Y para reponer calor, entonces la reacción se desplaza en el sentido exotérmico, ¿no? En el sentido exotérmico. La reacción consume calor, significa que la reacción se desplaza en el sentido endotérmico, ¿no? Se favorece el sentido endotérmico, ¿no? ¿Está bien? Se favorece el sentido endotérmico. La reacción produce calor, entonces se favorece el sentido
En este caso, dice, si aumenta la temperatura, la reacción consume calor, se favorece el sentido endotérmico para disminuir la temperatura. Si la temperatura disminuye, entonces, si la temperatura disminuye, el calor disminuye, por lo tanto se favorece el sentido que produce calor, se favorece el sentido exotérmico, ¿no? Eso es en caso que ustedes evalúen reacciones endotérmicas, ¿no? Y si evalúan reacciones exotérmicas, estas tienen delta H, este es delta H mayor que cero, pues, ¿no? Y esta acá delta H menor que cero. Si la temperatura aumenta, significa que el calor aumenta. Y si el calor aumenta, la reacción se desplaza en el sentido, en este caso se favorece la reacción, se favorece la reacción endotérmica, ¿no? La reacción endotérmica. Que consume calor. ¿Y de dónde va eso? De derecha a izquierda de repente, ¿no? Por el contrario, si la temperatura disminuye, eso es equivalente a que el calor disminuye. Por lo tanto, la reacción va a generar calor, ¿no? Entonces se favorece la reacción. La reacción exotérmica, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente con respecto a esos cambios, pues, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el cambio del hexahidrato de cromo 3, ¿no? El hexahidrato de cromo 3 es cromo 2. Cromo 2, de cobalto 2, ¿no? Acá es un error acá, ¿no? Acá debe ser oxígeno. No es oxígeno, cobalto es, ¿no? Cobalto. El cobalto hexahidratado es de color rosado, ¿no? Es de color rosado. Ese es esto. Y el cobalto de color azul es esto. ¿Ven? Entonces acá esta es una reacción que nos dice que es endotérmica. ¿Qué significa? Que el calor está acá, ¿no? El calor está ahí, ¿no? Eso es lo que significa esto. ¿Está bien? Proceso endotérmico, ¿no? Aquellos que no se acuerdan, ¿no? Proceso endotérmico. Entonces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, puedo partir de algo que está rosado nada más, y hay muy poco del azul que no se nota, ¿no? No se nota. Entonces, ¿qué pasa si le quito el color, ¿no? O le añado calor al sistema. Si le añado calor al sistema, ¿qué va a pasar? Entonces, si lo caliento al sistema, le aumento calor, entonces la reacción se va a desplazar hacia el color azul, ¿no? ¿Está bien? Hacia el color azul. Porque en ese sentido es el proceso endotérmico, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces, lo que es rosado, al aumentar la temperatura, se vuelve azul. ¿Está bien? Y por el contrario, si disminuyo la temperatura, le quito el calor a esto, le quito el calor, lo enfrío al sistema, lo pongo en hielo de repente, y lo pongo en hielo, entonces
lo que es de color azul va a pasar a color, en este caso, a color rosado, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que dice este segundo caso. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ese es un equilibrio, ¿no? Efectos de un catalizador. El catalizador no altera o no desplaza el estado de equilibrio porque ya en ese estado son iguales las velocidades de reacción directa e inversa, ¿no? ¿Está bien? Y ahí quedamos, muchachos, ya se acabó la clase. Pasemos lista entonces. Ahí en la plataforma tienen también videos sobre equilibrio químico, ¿no? Del cromato dicromato, por ejemplo, ¿no? El ion anaranjado con el ion amarillo. A ver, pasemos lista, muchachos. A ver. Inche. ¿Se encuentra? Presente, profesor. Juan. Presente, profesor. Juárez. Presente, profesor. León Sánchez. Presente, profesor. López Arana. López. Ahí está. López Milla. Presente, profesor. Lozano no existe. Martínez Romero. Presente, profesor. Matos Águila. Presente, profesor. Mejía Urbina. Presente, profesor. Mendoza Navarro. Presente. Mesa Albino. Presente, profesor. Monsefú Ramírez. Presente, profesor. Montes Lozano. Presente, profesor. Navarro Inga. Presente, profesor. Obregón. Obregón. Oroche. Presente, profesor. Oroche. Ortiz de Oroé. Presente, profesor. Padilla. Presente, profesor. Palomino. Presente, profesor. Pedraza. Presente, profesor. Peralta. Presente, profesor. Quispe Dávalos. Presente, profesor. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Reyes. Reyes. Presente, profesor. Rodríguez Parreño. profesor. Presente, profesor. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar. Salazar. Y Salcedo. Presente, profesor. Muy bien, nadie más, ¿no? Obregón presente, profe. Ya estás considerado. Lozano. López Arana. Bueno. Bueno, ahí quedamos, muchachos. Gracias. Prepárense para el test de laboratorio. ¿Está bien? Eso van a empezar a las 2:05. Gracias, muchachos. Hasta más tarde. A usted, profesor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. profesor. Que les vaya bien. ¿Ya? Cuídense.